Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un paraíso perdido del ferrocarril español. Vamos a darnos unos paseos por la estación de Sevilla Plaza de Armas. Imagen aérea de esta monumental y magnífica estación. Imagen del año 1984. Una de las estaciones más grandes, brutales y espectaculares que ha tenido la red nacional de los ferrocarriles españoles. ¡Vamos, que nos vamos! Así era uno de los andenes de la estación sevillana de Plaza de Armas. Una estación donde se podía ver cualquier tipo de material y además una estación muy visitada y con mucha gente, con mucho público, con muchos viajeros, con mucho gentío. Una estación que tenía muchísima vida. En la imagen, un tren especial de vendimiadores rumbo a Francia. En la década de los 50 y 60 eran muy numerosos los trenes de emigrantes desde Andalucía al extranjero y también a otras regiones industriales de España. No podían faltar en Sevilla y en Andalucía las locomotoras Alco de la serie 1600 del depósito de Sevilla. Locomotora 316-017, ya con numeración UIC, en Sevilla en el año 1991. Eran los últimos años para los trenes de mercancías que circulaban por Sevilla. La estación de Plaza de Armas no solamente era de viajeros, también se podía ver material con trenes mercantes, además con todo tipo de tracciones, tanto diésel como eléctrica, y también automotores, unidades de tren y un montón de cosas. La llegada del AVE de la alta velocidad a Sevilla y la nueva estación de Santa Justa hizo que la estación de Plaza de Armas fuera cerrada y reconvertida a un centro comercial. Imagen de un camello sin identificar, no sabemos si es de la serie 592 o 593. Imagen de Sevilla Plaza de Armas en el año 1988. El depósito de tracción diésel de Sevilla fue uno de los mejores de España y también de los primeros en funcionar allá por la década de los 50 y 60 y se especializó mucho en todo tipo de material. Los ferrobuses fueron desapareciendo y también los trenes ómnibus y los camellos empezaron a adueñarse de las vías andaluzas para realizar servicios de trenes regionales que unían Sevilla con Granada, Almería y otros destinos donde las líneas estaban sin electrificar. Y para líneas electrificadas, pues no podían faltar las míticas unidades de la serie 440 de Renfe, que también tuvieron su espacio en esta monumental estación de Plaza de Armas. Una de las estaciones más bonitas y más espectaculares que han tenido los ferrocarriles españoles. Todavía muchos aficionados no entendemos cómo a Sevilla se le ha dejado sin las antiguas estaciones que tuvo la ciudad.
por una anodina insulsa estación como es la de Santa Justa, que sí, que es muy moderna, que es muy amplia, pero antes Sevilla tenía más estaciones y el viajero tenía más accesibilidad al tren. Una imagen de la fachada principal de esta magnífica estación. Una estación que además, cuando se construyó, se tuvo en cuenta la arquitectura tradicional e histórica de Sevilla y de Andalucía, con este estilo de tipo neomudéjar, neoárabe también, y con muchas influencias, en general, de toda la arquitectura del sur de España. Andalucía es cristiana hasta la médula, pero supo absorber muy bien la cultura árabe y la cultura de aquel esplendoroso momento que tuvo la civilización islámica. Y aquí vemos una buena prueba de ello. Recuerda también, salvando las distancias, con la estación de Toledo, que aquella estación de la capital toledana pues también se diseñó para que pudiera concordar muy bien y tener armonía con la arquitectura de la ciudad. Una imagen del interior de la estación. Imagen de la década de los 80, donde se puede ver a la izquierda una locomotora de la serie 269, esquema 1000 rayas, y a la derecha un Talgo 3. Como veremos en las próximas fotografías, esta estación tenía una diversidad de material enorme, inmensa, inconmensurable. Y como podemos ver, la estación, la cristalera principal, pues una maravilla. Una de las mejores estaciones que han tenido los ferrocarriles españoles. Qué empeño de la Renfe de finales de los años 80 de destruir el patrimonio histórico de la Renfe, en mayúsculas, que existió en las décadas anteriores. Otra imagen de la zona superior de la estación. A la derecha, posiblemente el mismo Talgo 3 que habíamos visto en la anterior imagen, con una locomotora 269 1000 rayas, y a la izquierda los típicos expresos que solía haber en la década de los 80. Los coches de tipo 8000 color estrella y también los coches cama y los coches litera que existían en aquella época. Sevilla tuvo, durante los años 60, 70 y 80, fue una Sevilla Plaza de Armas, por supuesto, era la estación de los expresos de Andalucía, donde se podían ver trenes de viajeros kilométricos de los más famosos que han circulado por la red ferroviaria española. Kilométricos en sentido figurado, por supuesto, pero estamos hablando de trenes expresos de 12, 13, 14, 15, incluso 17 y 18 coches de viajeros. Locomotora 269, otra más, con la decoración 1000 rayas, y de refilón, a mano derecha, podemos ver una unidad de la serie 444 de Renfe con aquel color similar a la estrella que tuvieron durante unos años. El interior de esta estación, aparte de tener una magnífica iluminación, era un interior muy acogedor, muy ferroviario y de bastante clase y categoría. En un principio, Andalucía no iba a tener alta velocidad. A finales de los años 80, lo que planeaba el Ministerio de Obras Públicas era una variante entre Brazatortas y Córdoba, una alternativa, una variante que fuera alternativa al desfiladero de Despeñaperros. Pero no se contemplaba una línea directa entre Madrid y Sevilla que valió más de medio billón de las antiguas pesetas.
Una fantástica imagen donde podemos ver los coches de viajeros que existieron en la década de los 70 y 80. Los coches de la serie 8000 que equipaban la mayoría de los trenes expresos de la época. Unos coches que eran de origen alemán, bastante largos y pintados en color verde oliva. En los años 80, Renfe sustituyó estos coches por los coches de la serie 10.000 y 9.600 en color estrella, que eran más modernos, tenían aire acondicionado y eran de origen francés. Derivaban de los famosos coches de viajeros de tipo Corrail. Locomotora 316009 o 1609 en la época de los años 60, dando tracción al expreso, a un tren expreso en Sevilla, 11 de mayo de 1960. Una imagen donde podemos ver la decoración original de las Salco sevillanas de la serie 1600, que luego fue la serie 316. Sevilla fue siempre territorio alcófilo. Toda la serie 1600 y parte de la 2100 estuvo en el depósito sevillano, dando tracción a los grandes expresos hasta que llegaron las potentes locomotoras diésel y las electrificaciones a Andalucía. La década de los 60 fue la época de mayor esplendor de estas locomotoras Alco. Luego, a partir de los años 70 y 80, se centraron en los trenes de mercancías y en los trenes de tipo ómnibus en líneas secundarias, pero fueron las reinas durante mucho tiempo de los grandes expresos. Fantástica imagen de un tractor de la serie 303 de Renfe haciendo maniobras con un Talgo 3. Como buena estación término, Sevilla Plaza de Armas tenía un trasiego muy grande de maniobras, con trenes Talgo, con coches de viajeros, para retirar y formar trenes, en fin. Las máquinas de maniobra, especialmente los tractores de la serie 303, tenían mucho trabajo en esta fantástica estación. El depósito de Sevilla, además de las locomotoras Alco, también tenía muchos tractores de maniobras, ferrobuses, automotores diésel y un montón de material diésel muy diverso. No podían faltar las locomotoras de la serie 2100, la que luego fue la serie 321 en la época UIC. Locomotora 321-002, dando tracción al Correo, destino Badajoz. Fotografiado en la estación de Plaza de Armas el 18 de agosto de 1982. Fantástica imagen. La anterior imagen del Talgo y el tractor 303 es del año 1986. Con la llegada de las grandes electrificaciones a Andalucía, el material diésel empezó a perder protagonismo. Y luego con las electrificaciones, el material eléctrico cada vez era más moderno, más eficiente y los trenes fueron cambiando. Imagen de 1990. Locomotora 269-214. Tren rápido Torre del Oro, Barcelona, Sevilla. Fantástica imagen. Las locomotoras 269 de los lotes fabricados a principios de los años 80 eran muy habituales en la zona de Sevilla y en las líneas electrificadas andaluzas. Tanto la decoración Estrella, Mil Rayas y Mazinger podían verse con estos coches de la serie 9000, trenes Talgo, coches 10.000 y material de viajeros de nueva generación en aquella época.
A mediados de los años 80, a la vez que la Renfe se había cargado buena parte de la red secundaria, apostó también por elevar la velocidad en las líneas principales a 160 km por hora, aunque no siempre se consiguió. Uno de los ferrobuses que había también en el depósito sevillano, donde había un montón de material diésel de todo tipo. Al principio, el depósito de Sevilla empezó siendo la casa de las locomotoras Alco, pero con el tiempo fue acumulando y acumulando material diésel de todo tipo. Incluso con las electrificaciones, aunque el material diésel había perdido protagonismo, todavía se podía ver material diésel en Sevilla, Plaza de Armas, ya que muchos destinos, como Badajoz, Almendralejo, también la zona de Granada, Almería y Jaén también, otros lugares de Andalucía, pues necesitaban de tracción diésel. Volvemos a la década de los años 50, diciembre de 1956, donde podemos ver prácticamente el debut de las locomotoras Alco 1600, cuando convivían con las locomotoras de vapor que había en aquella época en esta magnífica estación sevillana. Todo un impacto para la época supusieron las locomotoras Alco. Eran unas locomotoras que en comparación con lo que había por entonces resultaban muy modernas, muy limpias y con un diseño aerodinámico que destacaba mucho sobre el resto del material de tracción vapor. Toda una revolución en el sur de España. Las locomotoras Alco de la serie 1600 se especializaron rápidamente en los grandes expresos que unían Sevilla y Madrid. Los grandes expresos de la época, aquí vemos una imagen con uno de estos fantásticos expresos, foto también de diciembre de 1956. Estos fueron los primeros trenes a los que dieron tracción estas fantásticas locomotoras de origen americano. Andalucía fue, junto con Galicia, una de las primeras regiones españolas en dieselizarse, ya que la tracción vapor heredada de las antiguas compañías no pudo satisfacer la necesidad que tenía el ferrocarril en el sur de España. Por eso Renfe optó por Galicia y por Andalucía como primeras regiones a dieselizar. Hacían más falta las locomotoras diésel, sobre todo en el paso de Despeñaperros, que es un paso bastante difícil y bastante complicado para la tracción vapor. Continuando con las míticas locomotoras Alco, no podían faltar en Andalucía la serie 1300 de Renfe, que luego fue la serie 313 con la numeración UIC. Prácticamente la gran mayoría de esta serie de locomotoras monocabina tuvieron sus bases en Andalucía. Aunque esta serie de Alco no se vio demasiado en Sevilla, donde más presente estaba era en la zona de Granada y de Almería, donde hubo muchísimas locomotoras de la serie 1300, sobre todo dando tracción a trenes pesados de mercancías, donde incluso se veían cuádruples tracciones y también dando tracción a los expresos que salían de Granada con dobles tracciones. Próximamente, el Meijo ferroviario, la serie 313 de Renfe. Otra imagen de Sevilla, Plaza de Armas. Como antes pudimos ver, los 303 eran los tractores de maniobras más habituales en Plaza de Armas. Antes vimos uno de estos fantásticos tractores maniobrando con un Talgo 3 y aquí con un expreso que tras llegar
a la estación de Sevilla Plaza de Armas, pues un 303 tuvo que maniobrar con la larga composición por cola de uno de los numerosos expresos que llegaban a la capital andaluza. Uno de estos expresos que además llevaba el famoso autoexpreso, una plataforma de automóviles que iba en cola de algunos de los trenes expresos que llegaban a la capital andaluza. Una época donde podías ir de Madrid a Sevilla durmiendo en un coche cama y además Renfe te transportaba el coche para que luego lo pudieras utilizar, nada más bajarte de la estación. No podían faltar estas otras locomotoras muy andaluzas, la serie 7800, las famosas panchorgas, como se denominaban, como las llamaban en aquella época los ferroviarios, la que luego fue la serie 278. Unas locomotoras que fueron adquiridas por Renfe a la vez que las locomotoras inglesas de la serie 277, pero estas 278 no tuvieron los mismos resultados. Tuvieron ciertos problemas y con el tiempo tuvieron que ser sustituidas por otro tipo de locomotoras. Las panchorgas de la serie 7800 o 278 se centraron durante mucho tiempo en los trenes de mercancías, ya que los trenes de viajeros y grandes expresos había otras locomotoras que tenían mejor rendimiento. Locomotora 316002. Fotografía del 4 de abril de 1980. Unas locomotoras que ya no tenían tanto protagonismo con los trenes de viajeros. Solían remolcar trenes de mercancías y también pequeños ómnibus, trenes postales y similares. La serie 1600, luego 316, estuvo prácticamente toda su vida útil en el depósito de Sevilla. Más de 30 años estuvieron en servicio estas magníficas locomotoras, junto con las 318 de las mejores que han tenido los ferrocarriles españoles. Frente al relativo fracaso de la serie 278, las locomotoras francesas de la serie 276, antigua serie 7600 y 8600, fueron las reinas de los expresos en Sevilla, Plaza de Armas, cuando se completaron las electrificaciones de la región andaluza. En la década de los 70, hasta la llegada de las japonesas, eran las locomotoras principales para dar tracción a los grandes expresos. No solamente se podían ver en verde turquesa, de vez en cuando algunas de las locomotoras pintadas en color talgo, rojo y plata se acercaban a Sevilla remolcando algún expreso que otro. Estas locomotoras francesas, aunque recibieron los colores del catalán talgo, no siempre remolcaron material de este tipo. Eran también muy habituales dando tracción a expresos y otro tipo de trenes. Al igual que las dos fotos anteriores, esta es también del 27 de marzo de 1978. Locomotora 321-012. Fantástica imagen de una Alco. Última imagen del vídeo. Una locomotora 321 con un tren ómnibus, que justo detrás de la locomotora tiene un furgón de tipo DV. Una imagen que resume lo espectacular y grandiosa que fue esta estación. Sevilla, Plaza de Armas. En nuestra memoria y en nuestros corazones, un santuario ferroviario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo vídeo.